leer Génesis capítulo 26, el versículo 23 en adelante. Y ahora sí, los que están dormidos digan un poderoso amén. Amén. Los que están despiertos por YouTube, por Facebook, Instagram, dígame amén, pastor, estoy despierto. Y aquí yo veré que aquí hay gente despierta. Así sea por YouTube, hay gente despierta. Dice Génesis 26, versículo 23, dice, de allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Amén. He titulado la enseñanza de esta noche, Victorias en medio de la crisis. Alguien diga conmigo, por favor, Dios me da victoria en medio de la crisis. Personalícelo si lo cree. Dios me da victoria a mí, a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi universidad, a mi empresa, a mi negocio. En medio de la crisis, Dios nos da victorias. Bueno, los que vinieron al templo necesito que me animen, que me ayuden. Yo el día martes tuvimos un live en la noche y hablé algunas cosas acerca de este capítulo, del capítulo 26, cuando Isaac vive esta gran sequía en Gerar y hay un desierto tremendo y una sequía tremenda, y dice que la tierra fue azotada por una gran hambre. Era un tiempo de crisis, un tiempo bastante difícil, pero hoy quiero empezar con el último versículo de este capítulo, prácticamente la última parte, cuando Dios se le aparece a Isaac y le confirma su pacto, y le dice, no tengas miedo, yo estaré contigo, te voy a bendecir. Dice, por la promesa que hice a tu padre Abraham. Y dice que Isaac, dice que edificó allí un altar. Diga, construyó un altar. Gracias por ese ánimo y ese entusiasmo. Diga, construyó un altar y dice, adoró al Señor. Aquí quiero centrar la enseñanza de esta noche, porque Isaac pudo haber hecho muchas cosas, pero lo primero que Isaac hace, una vez Dios le da las victorias que le da, es que él construye un altar, allí planta su campamento, su casa, su familia, y empieza a adorar a Dios. Si usted lee la Biblia, que yo sé que usted la lee, yo sé que usted lee la Biblia, pero si usted lee la Biblia con cuidado, se da cuenta que esta es la primera vez que Isaac edifica un altar. En la Biblia, sobre todo Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, se da cuenta que ellos de cuando en cuando edificaban un altar, hasta que apareció en la época de los jueces y los reyes el concepto de la casa de Dios, los templos, etc. Pero él edificó un altar, y fue la primera vez en la Biblia donde Isaac edifica un altar. Y él viene de todo este tiempo de crisis donde ve una victoria tremenda, donde Dios le abre puertas, donde Dios le da pozos, donde Dios lo prosperó impresionantemente en aquel año de hambre, donde la tierra estaba azotada por una crisis. Él estaba como vamos a estar nosotros antes que acabe este año, bendecidos por Dios a pesar de la crisis. Y él levanta un altar. Ahora, ¿por qué? Porque en medio de esa escasez tan tremenda y del sufrimiento que muchos estaban padeciendo, Dios hizo algo diferente con Isaac y con su casa. Y con nosotros Dios también lo está haciendo y lo va a hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué en ese momento edifica un altar? Y esas son las 4 o 5 cosas que quiero decirle esta noche. Porque yo creo que en medio de los tiempos difíciles que hemos vivido, y no sabemos los que puedan venir en los años que vienen,
nosotros tenemos que saber que hay armas poderosas que Dios nos da y que aún Dios nos puede dar tremendas victorias en medio de las crisis más grandes. Lo voy a decir otra vez para que alguien por lo menos diga, oye, amén, yo lo creo, así sea en silencio. Dios nos puede dar tremendas victorias en medio de las más grandes crisis que estén afectando nuestra sociedad. Isaac hasta ese momento caminó bajo el poder de la bendición de los altares. Y ahora le voy a decir a qué me refiero con altares. De los altares que había levantado su padre Abraham. La bendición que cavó, que trabajó, que Dios le dio a su padre Abraham, porque era un hombre de altar, esa bendición pasó a Isaac y hasta ese momento Isaac había disfrutado de esa bendición generacional heredada por su padre Abraham. Pero ¿qué pasa? Que ahí Isaac dice, bueno, hasta aquí la bendición de mi padre me ha llegado, pero ahora es tiempo de yo cavar mi propia bendición. ¿Hay alguien que me está escuchando aquí? De hecho, Isaac era un hombre de altar. Isaac, recuerde usted que cuando Dios le pide a Abraham una prueba, le pide a su hijo Isaac, estando mucho más jovencito. ¿Y dónde pasa esa prueba? En un altar. Abraham pone a Isaac en el altar y ahí lo sacrifica, y antes de matarlo, Dios no le permite y ahí le confirma la bendición. ¿Qué quiero decir con esto? Varias cosas. Isaac era un hombre que estaba acostumbrado a la bendición del altar. Él sabía que la vida de altar no es una vida igual a la de la demás gente que no tiene una vida de altar. Y ahora te voy a explicar qué es eso. Pero tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, y todavía en este tiempo podemos tener una vida de altar. ¿Por qué? Porque podemos agarrar la revelación que tenía Isaac, que la vida de altar es una vida diferente, es una vida superior, es una vida que aunque estamos en este mundo, la vida de altar te da beneficios, te da trato preferencial. La vida de altar te da recursos que nadie más puede acceder, porque esos recursos se consiguen solo cuando te conectas a la vida de altar, y para alguien van a venir esos recursos. La vida de altar te abre puertas que a nadie más se le van a abrir. Solo aquel que tenga una etiqueta espiritual que diga, este es un hombre, una mujer, un joven de altar. A este se le abre la puerta, a los demás no. Pero a ti y a mí se nos van a abrir esas puertas. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Pregúnteme. Porque tenemos vida de altar. Y la bendición que nosotros levantemos hoy por una vida de altar será una bendición permanente, será una bendición anticrisis, será una bendición que será de incremento cada día, pero será una bendición que llegará a nuestras generaciones también. Llegará a estos niños pequeñitos que están entrando, a los jóvenes y aún a los nietos que no has tenido. Y si tú eres un joven o eres alguien que tu padre o tu madre no fueron hombres, mujeres de Dios, dependientes de Dios, que buscaron la bendición, pues te tengo una noticia. A ti Dios te ha escogido para alguien recíbame esta palabra, por favor. Te ha escogido para romper una vida de maldición de hoy hacia atrás e iniciar una vida de altar, una vida de consagración, una vida de dependencia de Dios y una vida de bendición como tal vez nadie en tu generación la había tenido. El que lo crea diga amén, pastor. Yo lo creo. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Entonces Isaac entendía varias cosas. Isaac entendía, a pesar de su juventud, de todo lo demás, Isaac entendía varias cosas. Entendía que había algo poderoso cuando un hombre, una mujer, viejo, grande, joven, buscaba a Dios. Él entendía que la vida de altar, ¿qué es la vida de altar, pastor? La vida de altar era una vida
que no era independiente de Dios. La vida de altar era para aquellos que las grandes victorias o las grandes derrotas se enfrentan en el altar. Gracias por los 3 que dijeron amén. Isaac sabía eso, él vio eso en su padre Abraham. Isaac sabía que la vida de altar era una vida de oración, no aquella oración religiosa porque hay un problema, sino que era una vida de oración, era una vida de oración continua, era una vida de escuchar a Dios todo el tiempo. La vida de altar era una vida de dependencia de Dios de día y de noche, de dependencia de su palabra. En este momento, cuando leemos estos versículos, ellos no tenían Biblia. No tenían Biblia. Entonces, ¿su Biblia cuál era? Escuchar a Dios. Como todos aquí escuchamos a Dios también. Su Biblia era ir al altar y que Dios respondiera, que Dios diera la dirección. Eso entendía Isaac y sabía que eso era algo poderoso. Y mire lo que dice Génesis 26, el versículo 1 dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gedar, donde vivía Ahimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció a Isaac. Mira, la gente de altar es gente que Dios se le aparece en los momentos claves de esta vida. Lo voy a repetir. La gente de altar es gente que Dios se le va a aparecer. ¿Cómo así, pastor? Se te va a aparecer en un sueño, se te va a aparecer con una señal, se te va a aparecer así sea en forma de tu suegra, y tu suegra molesta, pero ese día tu suegra te viene con un mensaje de Dios. Se te va a aparecer con una visión, se te va a aparecer a través del pastor Iván. Alguien diga: Dios se va a aparecer. Se le apareció Dios. Padre, yo quiero que tú te aparezcas. Y le dice: no desciendas a Egipto, haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces, ¿qué sabía? Isaac estaba a punto de enfrentar esta gran batalla, porque en resumen, esta gran crisis representaba una gran batalla. Isaac sabía que en medio del altar se ganan las grandes batallas, que en medio del altar se ganan las guerras, que en medio del altar es donde se abren las puertas, en medio del altar obtenemos protección sobrenatural, en medio del altar es donde vemos como el pacto de Dios se cumple a pesar. Mira, aunque todos quieran vivir una vida sin pacto con Dios, la gente de altar no podemos vivir una vida fuera del pacto de Dios, porque sabemos que no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D. La vida de altar te dice: hay un solo plan, el de Dios. Hay una sola manera, la de Dios. Hay un solo camino, el camino de bendición. Gracias por los 3 que dijeron amén. Entonces, por eso es que él dice: ahora yo voy a hacer un altar y yo voy a empezar a invocar el nombre de mi Dios. Y yo voy a empezar a clamar por esa bendición, ya no solo la que me dio mi padre, sino que ahora viene la mía y la de mis hijos y la de mi esposa y la de mi generación. ¿Qué le quiero decir yo a alguien aquí, a los que son ya un poquito más mayorcitos? Que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para desatar bendición generacional, pero necesitamos una vida de altar. La vida de altar será transferida a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Yo sé que yo estoy sembrando no solo para ver bendición este año y el otro año y en 10 años. Yo estoy sembrando bendición, la voy a ver en Isabela y en Sofía en 20 años, en mis nietos que no han nacido, en mis bisnietos, la voy a ver en tus nietos, la voy a ver en tus bisnietos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no se preocupa por los azotes que vengan a la tierra. Dios no está preocupado por esta peste, por esta pandemia. ¿Tú sabías que Dios no está preocupado por esto? ¿Sabías eso? ¿Tú sabías que a Dios no lo cogió desprevenido esto? ¿Tú sabías que Dios tiene todo perfectamente cuadrado y calculado?
que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces, ay, 2 levantaron la mano, 7 veces caerá el justo, 7 veces el Señor lo levantará. O sea, Dios tiene preparada tu salida antes que entres a la prueba. Dios tiene preparada la bendición antes que la maldición quiera llegar. Entonces, Dios es un Dios que piensa generacionalmente. Y lo que Dios está haciendo contigo es apenas el comienzo de algo muy grande que Dios va a hacer contigo y con toda tu generación. Necesito un amén por YouTube y Facebook, por favor. Si tengo que aprender, escúchame esto, punto importante. Tengo que aprender a confiar. Lo que sucede es que cuando uno está en un problema, cuando uno está en una crisis, cuando un familiar está en una clínica, cuando viene una deuda, cuando se cierra el negocio, no es fácil tener una visión, una perspectiva de la eternidad. Nosotros necesitamos tener una perspectiva de la eternidad. Yo no estoy, por ejemplo, preocupado de cómo vamos a salir de la crisis de la pandemia. Yo estoy pensando es cómo se va a pagar este templo y cómo vamos a construir el otro de 5,000 personas, donde van a estar tus nietos y tus bisnietos. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero cuando viene la crisis no es fácil pensar a largo plazo. No es fácil pensar en la eternidad. Y por eso, cuando no tenemos una vida altar sólida, es muy fácil que te dejes presionar por la crisis. Porque la crisis, cualquiera, ¿hay alguien que ha habido crisis el último año? 3, 4, 5, ok, le estoy predicando al correcto. ¿Qué pasa? La crisis tiene varias características. Una de ellas es que te presiona. Y presiona. Y presiona. Y la presión que hace, no sé en qué te has visto tú presionado o presionada, pero la presión en últimas, ¿a qué te lleva? A que tú te desconectes de la vida espiritual, llámese en todas sus formas, que puedas tener una vida espiritual, para que te quedes en lo carnal, en lo humano, en lo natural. Porque el que provoca la crisis en tu vida y te presiona, que es el padre de mentiras, sabe que si él te saca, si él te quita el fundamento de lo sobrenatural, él ganó la batalla contigo. Por eso yo estoy alegre, porque Dios me ha dado a pastorear una iglesia que no se queda en derrota. Una iglesia que a pesar de la crisis sigues adelante. A pesar de la presión, sabes en quién has creído. Dígame amén, así sea por fe. Diga, yo sé en quién he creído. Entonces necesito, apláudele fuerte si le vas a aplaudir. Isaac tuvo que tomar una decisión. Bueno, tuvo que tomar varias, pero una de las más importantes que tú y yo necesitamos tomar. Yo creo que ya la tomaste, pero por si acaso alguien no la ha tomado. Es que él necesitó confiar más en el poder de la bendición que en el poder de la crisis. Te lo voy a repetir. Necesito confiar más en el poder de la bendición que en el poder de la crisis. Nunca la crisis será más poderosa que la bendición. Las crisis vienen y van, pero cuando la bendición entra en acción, toda crisis se muere en el nombre de Jesús. Voy a repetirlo, a declararlo. Hoy declaro y profetizo. Puedes levantar, puedes ponerte en pie en la silla si quieres. Declaro y profetizo que el poder de cualquier crisis que haya venido sobre tu vida hoy se muere y se acaba a causa del poder de la bendición. Dígame amén, apláudame ya por YouTube alguien. Entonces, necesito confiar más en el poder de Dios sobre mi vida que en la sequía. En el poder de la bendición más que en el desierto. En el poder de la bendición más que en la enfermedad. No puedo atribuirle más poder al COVID, a una clínica que me dice que se está muriendo, es que está mal. El poder de la bendición es superior. Y así sea en el último minuto, si creo, la bendición entrará en acción y traerá el milagro a tu vida. Gracias por los que creen. Entonces Isaac se queda, no desciende a Egipto.
Él se queda donde Dios le dice, aunque aparentemente había crisis, pero decide confiar más en el poder de la bendición. Dios le dijo, quédate aquí, yo te voy a bendecir. Haz lo que yo te diga y yo te voy a bendecir. Una de las características de la gente de altar, o sea, la gente que busca a Dios, la gente que sigue la guía de Dios, la gente que depende de Dios, es que es gente que no se mueve a lo larín larán. Yo no sé si se entiende eso en otras ciudades que no ven, pero en Barranquilla, ¿cómo se traduce eso? Larín larán. No se mueve para donde va Vicente, para donde va, Vicente, para donde va la gente, para donde todo el mundo para el paro, al paro. ¿Cuántos salieron al paro? No me levante la mano. Pues nosotros tenemos que tener un criterio propio, como me decía uno de los jóvenes aquí en la iglesia. Pastores, que yo le pregunté, ¿y tú esto y esto? Ajá, ¿y por qué piensas así? No, porque yo me he hecho mi criterio propio, me parece fantástico. Pero después le dije, pero me imagino que es de la Biblia. Hazte tu criterio propio, pero de la Biblia. No es lo que dice todo el mundo. Porque te vas a dar cuenta con los años que en últimas todo el mundo tiene una filosofía, una manera de pensar, una inclinación política. Pero en últimas lo que te va a asegurar la bendición es que tu criterio esté determinado, sólido y definido por la bendita palabra de Dios. Porque acuérdate de esto, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, los políticos pasarán, los paros pasarán, los partidos de derecha o de izquierda pasarán, gobernantes pasarán, pero la iglesia no pasará. La iglesia es la única organización que seremos eternos. Seremos eternos. Entonces, una de las características de una persona de altar es que no importa las filosofías, las modas, para allá, para acá, pero tu criterio está definido por lo que Dios diga. Por eso Dios le dijo, haz lo que yo te diga. Haz lo que yo te diga. A mí me preguntan, ¿usted qué va a hacer, pastor? Lo que Dios diga. Y usted no sé, lo que Dios diga. Y si esto, pastor, y usted se va para otro país, lo que Dios diga. Pero yo sigo creyendo que Barranquilla es el mejor vividero del mundo. Yo dije que Barranquilla es el mejor vividero del mundo. Cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano que el que había plantado. Porque el Señor lo bendijo. ¿Porque el Señor qué? ¿Porque el Señor qué? Qué poderosa es la bendición, que no importa que haya pandemia, que haya COVID, que haya cierre, que el gobierno te dé el subsidio y no te lo dé, que en el área donde tú estés todo el mundo esté quebrando. Qué poderosa es la bendición que te garantiza que aún en el año del azote vas a ver cosecha al 100%. Eso dice mi Biblia, yo la creo y para ti también es. Y dice, adquirió, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños, ovejas y cabras, manadas de ganado, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Y yo le quiero informar a alguien, de pronto esto no es buena noticia, pero alguien te va a tener envidia a lo que finalice este año. Cuando te vean y te vean tan bendecido, les va a dar envidia, pero tranquilo. Tú tranquilo, tranquila, es que la bendición del Señor te va a levantar en medio de la crisis. Acuérdate de esto, que harán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti y a mí no nos tocará en el nombre de Jesús. Entonces, Él hace algo absurdo, escúchame. Él hace algo absurdo. Y Él dice, yo me imagino que Él pensó esto porque es que así lo demuestra la Biblia. Él dijo, si Dios me dice que no descienda a Egipto y que me quede aquí, aunque aquí haya crisis, yo me voy a quedar aquí porque Dios me dijo que aquí Él me va a bendecir. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de altar no se deja llevar por lo que sus ojos ven. Una persona de altar se lleva por lo que el cielo está anunciando
y profetizando. ¿Qué te quiero decir? Que en ese momento los ojos de Isaac, ¿qué veían, people? Veían crisis, veían, todo el mundo estaba, allá la economía se movía por el ganado, por el cultivo, todo el mundo quebrado, todo el mundo llevado, todo el mundo con hambre. Sus ojos no veían bendición. O sea, no era que Isaac veía y decía, no, a aquellos les está yendo bien, esto está mal, pero seguramente a mí me va a ir. No, a nadie le estaba yendo bien. Todo el mundo estaba mal. Pero la vida de altar te lleva a caminar proféticamente. ¿Qué es proféticamente? Que aunque tus ojos no lo vean, ya tú lo crees y ya tú lo tienes en fe, porque Dios lo dijo en el nombre de Jesús. Le voy a profetizar algo a alguien. Lo tuyo viene en camino. Lo tuyo viene en camino. Esa puerta viene en camino. Esa cancelación de deuda viene en camino. Esa sanidad viene en camino. Esos recursos vienen en camino. Ese proyecto viene en camino. Pero no te dejes guiar por lo que está diciendo Gerar, el desierto, la crisis. Entonces él hace algo absurdo. ¿Tú sabes por qué Isaac hizo eso? Porque lo vio en su padre Abraham. Yo creo eso. Si Dios lo dijo, como lo hizo con mi papá, lo va a hacer conmigo. Lo que Dios haga contigo lo va a hacer 7 veces más grande con tu generación. Dígame amén alguien por aquí. La vida de altar trae como consecuencia una fe extraordinaria, una fe loca. ¿Por qué? Porque en el lugar secreto, en tu tiempo de intimidad con Dios, en tu tiempo de altar, en tu tiempo de búsqueda, en tu tiempo de oración, llámalo como quieras, tú vas a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, la voz de la incredulidad se muere, la voz del diablo se muere, la voz de los negativos se muere, la voz de la ruina, de la enfermedad, de la pandemia se muere en el nombre de Jesús. Es más, yo declaro que toda voz contraria a la de Dios se muere ahora en el nombre de Jesús, queda sin poder. ¿Y qué pasó? Él hizo algo absurdo, sembró en el desierto. Todos estaban quebrando, él sembró. Porque eso es lo que hace una vida de altar. Y recuerda esto, para los que son empresarios, para los que están creyendo por un mejor trabajo, para los que están creyendo por un incremento, para los universitarios que están terminando y dicen, voy a abrir mi empresa, voy a conseguir esto. Y de pronto el panorama no es el mejor del mundo, de pronto no es la mejor época, hablando naturalmente, para ver positivamente un trabajo, un negocio, el ministerio, etcétera. Hago un paréntesis porque aparte del dolor que ha traído la pandemia, de las muertes, de los contagios, de la afectación de la salud, hay un dolor muy grande por la crisis económica, por las pérdidas, etcétera. Entonces son ambas cosas. Pero te digo algo, si eres un hombre o una mujer de altar, en tu corazón nunca faltará el rema de Dios, la palabra de Dios revelada. No hay hijo de Dios, hija de Dios más poderoso. No es el que tenga más dinero o mayores recursos, es el que tenga mayor revelación de lo que Dios va a hacer. Y hoy te puedes encontrar en una situación muy difícil, pero hoy Dios te dice, hijo mío, hija mía, ven a mi altar que te voy a dar revelación. Y una revelación que Dios te dé puede hacerte el hombre, la mujer, el matrimonio, la empresa, el joven más poderoso en los próximos días en el nombre de Jesús. Dice que en Melec los filisteos se le acercaron, people, y le dijeron, ¿sabes qué? Coge tu riqueza, coge tus empresas, coge tu ganado y vete de aquí porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Y yo le profetizo a la iglesia, a los que son hijos de Dios, hijas de Dios, si tienes revelación y no te mueves de la revelación, esto es lo que va a pasar. Te harás más poderoso y más poderosa. Antes que acabe este año, recibamos a alguien allá en YouTube, te harás mucho más poderoso. Dale un aplauso a Dios el que lo crea. Diga, necesito revelación. Dígalo, necesito revelación.
Entonces Isaac tenía una revelación: el Señor me va a bendecir, me va a prosperar aquí, no me voy a Egipto, Él está conmigo, me va a proteger. Esa era la revelación que él tenía. ¿Cuál es la revelación que tú tienes? Te lo pregunto, 5 segundos. ¿Qué revelación tienes para este mes? ¿Qué revelación tienes para antes que se acabe este semestre? ¿Qué revelación tienes para el segundo semestre? Yo estoy orando de acuerdo a lo que Dios me ha hablado. Porque si tú tienes revelación, de acuerdo a eso tú deberías estar orando. De acuerdo a eso tú deberías estar trabajando. De acuerdo a eso tú deberías estar sembrando. Me gustó lo que dijo el pastor Víctor. Uno no siembra por necesidad, uno también siembra proféticamente. Uno siembra en abundancia. Mira, la revelación me ha dicho a mí que en los tiempos de escasez es cuando más hay que sembrar. Porque la siembra en el tiempo de escasez garantizará que cuando el resto vaya a ver qué vas a hacer, tú irás con tu cosecha grande y abundante. Nadie me dijo acá amén. Irás con tu cosecha grande y abundante. Yo tengo revelación. Alguien diga: yo tengo revelación. ¿Cuál es la revelación? Que Dios va a abrir puertas, que Dios va a traer recursos sorpresivamente, que el favor y la gracia de Dios van a actuar a favor tuyo, de tu casa, de tus hijos, de tu universidad, de tu empresa, de tu negocio. Que hoy miras tu sueldo y vas a decir: yo no sé cómo me alcanza, pero pareciera que me gane el triple. Que cuando a otros no le pagan, a ti te van a pagar. Que cuando otros no le firman, a ti te van a firmar. Que cuando muchos han despedido, a ti no te despiden, te suben el sueldo. ¿Qué es eso? El favor de Dios que viene cuando alguien tiene revelación. Y escúchame, te voy a decir 2 cosas más. 2 cosas más. Si tú quieres tener grandes victorias a pesar de la crisis, necesitas saber otra cosa. Cuídate de tu mente. Cuídate de las voces de tu propia razón. Porque yo dije que la gente de altar escucha la voz de Dios, y la voz de Dios mata la voz del diablo, la voz de la incredulidad, la voz de los negativos. Pero hay una voz con la que más tienes que tener cuidado, es la de la razón. Porque la razón es la enemiga número 1 de la fe. La razón es la enemiga número 1 de lo sobrenatural. Nadie me dijo amén. La tanta inteligencia opacará tu fe. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes vida de altar, la vida de altar es como si te pusieran una inyección triple de fe que anula la razón. Tu comunión con el Espíritu Santo es lo que va a determinar el nivel de las próximas victorias que vas a tener. Voy a decirlo otra vez. Tu comunión con el Espíritu Santo es lo que va a determinar las victorias que vienen en los próximos días, semanas y meses. Dios me dijo esta semana que pasó: deja de pedir lo que necesitas solo para cubrir el presupuesto de la iglesia, porque estamos en pandemia y usted sabe, cierra la iglesia, abre la iglesia, cierra, abre. Señor, esta es tu casa y tú pagas. Pero Dios me dijo: ¿por qué me pides solo lo suficiente? Y yo le dije: amén, entendí el mensaje, ahora le estoy pidiendo al doble. Y Dios me dijo: en vez de doble deshonra, les daré doble honra. En vez de doble injusticia, les daré doble porción. Entonces yo te digo, a partir de hoy, atrévete. Los 4 que levantaron la mano y los 20 que están en YouTube, atrévete a pedirle al doble al Señor. Y te tengo una noticia: lo más probable es que Dios te dé al doble de lo que le estás pidiendo. Denle un aplauso a Dios el que lo crea. ¿Cuántos necesitan un milagro loco? Hoy, lo necesitan hoy. Hoy. Allá levánteme la mano. ¿Qué hace falta para que ese milagro suceda? ¿Qué hace falta? Jeremías 32:27 dice: he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?
¿Habrá algo imposible para Dios? Es la pregunta que el Señor le hace a alguien. ¿Habrá algo imposible para Él? Entonces cierro con esto. Dice el versículo 18. Dice, y también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Mira lo poderoso que es la vida del tal. Se acordó y dijo, mi papá abrió unos pozos, yo voy a abrirlos también. Dice, los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron, los envidiosos, y reclamaron el manantial. Este es nuestro año de manantiales. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Y discutieron sobre el pozo con los pastores. Présteme atención a esto, con esto voy a terminar. Présteme atención. Los dormidos digan, amén. Ya hay menos dormidos. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Mire esto. Disputa, discusión. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac llamó Sina, que significa hostilidad. Alabanza me acompaña, por favor. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante. Diga conmigo, siguió adelante. Necesito que todos digan, siguió adelante. Allá en Facebook, en YouTube, dígame, siguió adelante. Y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Entonces escúchame esto. Él va a reabrir los pozos y se encuentra con dificultades, se encuentra con oposición, se encuentra con pelea. Literalmente se encontró con discusión, con disputa, con hostilidad, con conflicto y con envidia. Hasta le robaron, porque él abría los pozos y venían los filisteos y decían, no, esto no es tuyo, esto es mío. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Ha conocido gente viva que se quiere robar lo tuyo? Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quiero decir, iglesia? El punto, gente, es que en esta vida, y más aún en los tiempos de crisis, vamos a encontrar disputa por los pozos. Vamos a encontrar discusión, vamos a encontrar hostilidad, vamos a encontrar conflicto, vamos a encontrar envidia, vamos a encontrar inclusive robo, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero, diga conmigo, pero aunque el hombre te quiera cerrar puertas, seremos como Isaac. Isaac confió tanto en el poder de la bendición sobre él, que la bendición operó muy superiormente a favor de él, por encima de la disputa, por encima del robo, por encima de la hostilidad, por encima que le cerraban las puertas. El hombre se encargó de cerrarle puertas, y le cerraban puertas, y él hacía algo que la iglesia me iba a hacer en los próximos días, semanas y meses. Me cerraron esta puerta, voy a cavar otro pozo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Se me cerró esta puerta, voy a abrir otra. Se me cerró esta puerta, voy a abrir otra. Isaac estaba bajo la unción que está la iglesia AMI. Seguimos adelante. Nada te va a parar, nada frenará tu bendición. Yo estuviera diciendo amén y sellando esa palabra. Nada va a frenar la bendición de tus hijos, nada va a frenar la bendición de tu negocio, nada va a frenar el ministerio. Hoy te digo, de parte de Dios, no te canses. Si se cerró una puerta, si ha habido conflicto, si no has visto respuesta, sigue adelante, porque más temprano que tarde se va a abrir un pozo tan grande que va a cubrir de bendición todo lo que te fue quitado, lo que perdiste, lo que dejaste de recibir. Y vas a decir como Isaac, Rehobot, el Señor, Dios ha hecho espacio suficiente para prosperar. El Señor te abrirá espacio
por el Espíritu. Algunos estarán como Isaac. Me cerraron esta puerta. Y se cerró esta puerta. Y se cerró esta oportunidad. Y has visto altercado. Y has visto conflicto. Y has visto disputa. Y como que las cosas no se sueltan literalmente. Pero hoy el Señor le recuerda a alguien: hijo mío, hija mía, está bajo mi bendición. Regresa a la vida al altar. En el nombre de Jesús, Padre, yo creo por milagros esta noche. Yo creo por milagros en el nombre de Jesús. Yo creo, Dios, que se abren las puertas que están cerradas ahora. En el nombre de Jesús. Si alguien lo cree conmigo, colóquese en pie. Levanta tus manos allá en tu casa. En el nombre de Jesús, Padre, que tú abres puertas para tu iglesia. En el nombre de Jesús, tú abres puertas para que tu palabra sea proclamada con libertad, con denuedo, con autoridad. Tú abres puertas en la radio, en la televisión, a nivel internacional. Padre, hoy profetizamos tal como nos has dicho en el altar, Señor, que viene el doble, comisiones al doble, el proyecto al doble, la bendición al doble, la restitución al doble, la restauración al doble. El Señor le dice a alguien: hijo mío, hija mía, pídeme al doble porque te quiero bendecir. Y escúchame, veo gente que está mirando como si estuvieras mirando y dice: no hay oportunidades, no hay puertas, no hay pozos. Pero Dios te dice: mira bien y abre tus ojos, porque hay pozos delante de ti, que cuando pongas la mano se van a abrir en el nombre de Jesús. Pero esto requiere una fe extraordinaria. No los estás viendo, no son visibles a tu vista natural, pero el Señor los tiene ahí. Jóvenes, Dios tiene pozos para los jóvenes. Necesitas abrir tus ojos espirituales. Padre, yo declaro que hables pozos de sanidad. Pozos, Señor, que traen una unción de sanidad, una unción de liberación. Pozos que traen provisión. Padre, yo te pido por las iglesias, por los pastores, las pastoras que están pasando necesidad aquí en Barranquilla, en el Atlántico, en cualquier lugar. Señor, abre esos pozos de provisión en el nombre de Jesús. Abre esos pozos de provisión. Y yo quiero orar 30 segundos, 40 segundos. Levanta tu mano por tu milagro, por tu pozo. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es aquello por lo que estás clamando al Señor? ¿Qué es aquello por lo que le estás pidiendo? Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Habrá algo difícil para ti? ¿Habrá algo imposible para ti? La verdad es que no hay nada imposible para ti. Solo que nosotros lo creamos. Y nosotros creemos ahora. Diga: yo creo ahora. En el nombre de Jesús. Y hasta lo más imposible se vuelve realidad por el poder de tu Espíritu Santo. Recibe tu milagro. Recibe tu sanidad. Recibe tu restitución. Recibe los cielos abiertos. Recibe el poder de la bendición. Porque la bendición es más poderosa que la crisis y que la pandemia. Que así haga el Señor contigo, con tu casa, con tus padres, con todo lo que ha puesto sobre tus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te dé paz. Que el Señor derrote a todos tus enemigos. Que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. Iglesia AMI, que sean bendecidos. Hola a todos, les habla Iván Delgado junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte que la puedas compartir con alguien, porque solo a través de la palabra podemos traer fe
y solo con la fe podemos recibir todos los milagros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición esta palabra, este programa, quiero pedirte que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.